El inicio de 2026 ha sacudido los cimientos del poder económico mundial, revelando un panorama de fortunas en constante flujo y una creciente concentración de riqueza en manos de unos pocos. Las fluctuaciones bursátiles, el auge imparable de la inteligencia artificial, la corrección de evaluaciones en el sector tecnológico y el desempeño desigual de los conglomerados industriales y de consumo han provocado un reordenamiento significativo en el ranking de los individuos más ricos del planeta. Según la última actualización de Forbes, fechada del 1 de febrero de 2026, la mitad de los 10 multimillonarios con mayores patrimonios han intercambiado posiciones durante el mes de enero, en un contexto de mercados volátiles y decisiones estratégicas que han impactado directamente en sus fortunas. A pesar de esta turbulencia, la brecha entre el primer puesto y el resto de la lista se ha ampliado considerablemente. El valor combinado de las 10 mayores fortunas del mundo ha alcanzado la asombrosa cifra de 2,6 billones de dólares, una suma que supera el Producto Interno Bruto PIB proyectado de Italia 2,7 billones de dólares y aventaja significativamente economías importantes como Rusia 2,5 billones de dólares y Canadá 2,4 billones de dólares, según datos proporcionados por el Fondo Monetario Internacional FMI y el Banco Mundial. Esta concentración de riqueza plantea interrogantes sobre la distribución de la prosperidad y el impacto de las políticas económicas en la equidad social. En el 10º lugar del ranking encontramos al legendario inversor estadounidense Warren Buffett, cuya fortuna se estima en 142.000 millones de dólares tras una disminución mensual de 7.000 millones de dólares. A sus 95 años, Buffett ha cedido recientemente el cargo de CEO de Berkshire Hathaway, aunque continúa ejerciendo como presidente del conglomerado. Su patrimonio sigue estrechamente ligado al desempeño de empresas clave como Geico, Duracell y Daiichi, así como sus inversiones en los mercados financieros globales. Además de su éxito empresarial, Buffett es reconocido por su compromiso filantrópico a través del Giving Pledge, una iniciativa que impulsa a las grandes fortunas a donar la mayor parte de su patrimonio a causas benéficas. Un nombre que regresa con fuerza al top 10 es el del fundador de Inditex, Amancio Ortega, quien ocupa el 9º puesto con una fortuna de 145.000 millones de dólares, a pesar de una ligera baja mensual. Ortega controla aproximadamente el 60% del grupo textil, que incluye marcas icónicas como Zara, Massimo Dutti y Puy&Persant Bear, con miles de tiendas distribuidas por todo el mundo. Sus ingresos por dividendos superan los 400 millones de dólares anuales, fondos que reinvierte principalmente en el sector inmobiliario europeo y norteamericano, diversificando así su cartera de inversiones. En el ámbito de la tecnología, el CEO y cofundador de Nvidia, Jensen Huang, se consolida como una figura clave en el auge de la inteligencia artificial. Su fortuna asciende a 166.000 millones de dólares, impulsada por el dominio de los GPUs, unidades de procesamiento gráfico de la compañía en centros de datos y aplicaciones de IA. Bajo su liderazgo, Nvidia se ha convertido en la primera empresa en alcanzar una valuación de 5 billones de dólares, consolidando su papel estratégico en la infraestructura tecnológica global y liderando la revolución de la IA. El sector del lujo también tiene su representante en la lista, con Bernard Arnault, principal referente del LVMH, conservando el 7º puesto con una fortuna de 169.000 millones de dólares, aunque con una pérdida mensual significativa vinculada a la caída de las acciones de su grupo. El LVMH reúne a más de 70 marcas de bienes de alta gama, algunas de las más influyentes del mundo. La estructura familiar de la compañía se ha reforzado con la incorporación de varios de sus hijos en cargos directivos y en el directorio, asegurando la continuidad del legado empresarial. Sin embargo, no todos los magnates han experimentado un crecimiento en su fortuna. Larry Ellison, fundador de Oracle, ha registrado la mayor pérdida mensual del ranking, descendiendo al 6º lugar con una fortuna estimada en 211.000 millones de dólares, después de haber ocupado el 3er puesto global solo 2 meses atrás. La corrección bursátil de la compañía ha respondido a las dudas del mercado sobre el ritmo de crecimiento del negocio de infraestructura en la nube para IA, un sector clave en la actualidad. Ellison también participa en proyectos estratégicos de gran escala vinculados a centros de datos y tecnología avanzada en Estados Unidos, buscando diversificar sus inversiones y mantener su posición de liderazgo en el sector tecnológico. En contraste, Mark Zuckerberg, CEO de Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp,
ha ascendido al quinto puesto con una fortuna estimada en 246.000 millones de dólares gracias al repunte de las acciones de su compañía. Zuckerberg conserva cerca del 13% del capital de Meta y continúa liderando la estrategia de expansión en inteligencia artificial y plataformas digitales en un contexto de fuerte competencia con otros gigantes tecnológicos como Google y Apple. Jeff Bezos, fundador de Amazon, se mantiene en el cuarto lugar con una fortuna de 250.000 millones de dólares tras sumar 8.000 millones de dólares en enero. Bezos ha retomado un rol operativo al frente de un emprendimiento de IA orientado para la ingeniería y la manufactura, mientras conserva la presidencia ejecutiva del gigante del comercio electrónico. Amazon sigue siendo un actor clave en logística, servicios en la nube y producción audiovisual, consolidando su posición como una de las empresas más influyentes del mundo. En el tercer puesto, Sergey Brin, cofundador de Google, ha escalado posiciones con una fortuna de 255.000 millones de dólares. Brin ha retomado un papel activo en la estrategia de IA de Alphabet, la empresa matriz de Google, con un enfoque en el desarrollo del modelo Gemini. Además, canaliza parte de su patrimonio hacia iniciativas filantrópicas vinculadas a la salud neurológica y el cambio climático a través de su organización Catalyst 4. Larry Page, otro de los creadores de Google, ocupa el segundo lugar con una fortuna de 277.000 millones de dólares, tras una subida mensual relevante impulsada por el avance de las acciones de Alphabet. Además de su rol como accionista controlador y miembro del directorio, Page trabaja en un proyecto de manufactura avanzada basada en IA, lo que refuerza su perfil como inversor tecnológico de largo plazo. Pero la figura dominante en el ranking es, sin duda, Elon Musk, quien se ubica en la cima con una fortuna estimada en 775.000 millones de dólares, muy por encima del resto de la lista. El crecimiento mensual de 48.000 millones de dólares responde principalmente a la evaluación de XAI Holdings, su empresa de inteligencia artificial, además del desempeño de SpaceX y Tesla. Musk se encuentra cerca de convertirse en la primera persona en alcanzar los 800.000 millones de dólares en un contexto marcado por la expansión de sus negocios vinculados a la inteligencia artificial, la exploración espacial y las plataformas digitales. Su visión audaz y su capacidad para innovar lo han convertido en un referente del siglo XXI, desafiando los límites de la tecnología y la exploración humana.